Bueno, nos acompaña Miguel Salazar, diputado de la Asamblea Nacional, presidente del partido COPEI. Y bueno, si colocamos, Miguel, bienvenido por supuesto, en la mesa de trabajo, ¿qué temas? Bueno, nos llevaría horas, porque hay tantos en este momento en el escenario nacional, en el escenario político nacional, con repercusiones internacionales. Pero yo te diría, ¿cuál es tu percepción inicial de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo? Porque estamos en un antagonismo permanente, en un nivel de incertidumbre, en un nivel de dudas, además con una confrontación internacional con diversos gobiernos que uno dice, bueno, pero ¿cuándo lograremos un poco aterrizar nuevamente para ver si el país puede seguir una dinámica diferente? Mira, de verdad que hemos venido saliendo pues, de una dinámica de las elecciones pasadas. Yo creo que el país empieza en un proceso de normalización, si bien es cierto, está este proceso de tensión producto de la injerencia que gobiernos extranjeros están haciendo sobre Venezuela. Ahora, también es cierto que la política continúa, que la vida diaria del venezolano continúa, que nuestras organizaciones, los partidos políticos, la asamblea y todo el cúmulo de la sociedad tiene que seguir avanzando. Eso, lo que acaba de pasar recientemente, nosotros tenemos que verlo a la luz de lo que debe pasar en el futuro. Nosotros no nos podemos quedar con ese retrovisor, si bien es cierto, el país está cargado de problemas, cargado de situaciones que los venezolanos necesariamente requiere que se les solucione. Y yo creo que ahí es que deberíamos apuntar, dedicarnos más al día a día y no estar pendientes permanentemente de las situaciones que políticamente están afectando prácticamente, si se quiere, a todos los venezolanos. Pero fíjate una cosa, Miguel, hay quienes son partidarios, gente pues que participa políticamente, personas vinculadas a la plataforma unitaria, que señalan que tú no puedes pasar la página así nomás, porque todavía hay momentos de tensión, que tampoco te puedes estar planteando ya de una vez, mira, pasemos la página y vamos a ubicarnos en las elecciones para gobernadores, alcaldes, concejales, etcétera, etcétera. Ahí se van a presentar nuevas contradicciones, sin duda. Por supuesto que se van a presentar contradicciones, pero ese es el ejercicio de la política. No se trata solamente de pasar la página, sino de avanzar dentro de la misma página, y dentro de la misma página está precisamente participar. Ahora, ¿cómo participa? Aquí, y te lo digo, te lo confieso recientemente, la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional convocó una reunión con todos los factores políticos y esos grupos de partidos que tú llamas dentro de la plataforma unitaria no asistieron, no acudieron al llamado que se hizo para que nos sentáramos, porque ese es el espacio natural de diálogo político que tenemos los venezolanos, las organizaciones con fines políticas que hacemos vida en el país. ¿Tú estás de acuerdo que esas reformas a la ley de partidos, a la ley de procesos electorales, en fin, estás de acuerdo en ese sentido de modificar las cosas? Por supuesto que sí, es necesario que se adecúen las leyes electorales, la nueva arquitectura electoral es necesario que se adecúe. ¿De cuándo es la ley de partidos políticos? La ley de partidos políticos data de 1964, con una modificación hecha en el año 2010. La ley del poder electoral es del año 2002 y la ley de procesos electorales es del año 2009. Todas las legislaciones necesariamente tienen que ser adecuadas y van a ser adecuadas al espíritu del 130 constitucional. Cuando tú revisas el 130 constitucional, hablan de deberes. Todo el capítulo 10 de la Constitución, del 130 al 135, establecen los deberes que tienen los venezolanos, deberes en materia de defender la soberanía, de honrar a la nación, de defender la patria. Todo ese cúmulo, la arquitectura, el diseño del 130 constitucional debe ser inmerso en las leyes electorales. ¿Cuál es el aporte de COPEI? Leyes electorales que están, si se quiere, que hay que actualizarlas progresivamente. Y permite un momentico, Carlos, cuando la gente no le debe tener temor a las enmiendas, a las reformas. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica ha tenido 27 enmiendas. La Constitución de 1961, que duró 38 años, tuvo 2 enmiendas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en estos últimos 25 años, ha tenido una sola enmienda. Entonces, dentro de ese contexto, las sociedades van cambiando, van creciendo, van evolucionando, van naciendo innumerables problemas que, si se quiere, son nuevos. Hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas en el caso del Twitter, en el caso de Instagram, todo lo que es la inteligencia artificial. Todas esas series de elementos novísimos deben ser incorporados a ser reglamentados, porque es el reglamento que establece para que la sociedad camine, el individuo transite. Quería preguntarte, dentro de lo que hasta ahora se ha presentado, que no se conocen mayores detalles, quizá ustedes como parlamentarios los tienen,
¿Cuál es el aporte que haría COPEI? ¿Qué están estudiando, qué están evaluando ustedes? ¿Cuál va a ser la propuesta que ustedes sumen a esa alternativa de reforma? Hay que tener claro que la reforma que se está pidiendo es a las reformas a las leyes electorales a la luz del 130 constitucional. Cuando tú revisas el 130 constitucional, te habla de los deberes. Entonces te dice el deber de los venezolanos de honrar y defender la patria, de los símbolos patrios, de los valores culturales, de los símbolos patrios, de la soberanía. Entonces cuando tú te vas a la soberanía, te encuentras en la soberanía que el artículo 5 constitucional establece que la soberanía reside en el pueblo. Y cuando te vas al 62, establece que el artículo 62 que el sufragio es un derecho. La soberanía se defiende con el sufragio. Ahora voy. Sí, eso es una obligación, prácticamente defender la patria es una obligación, no es solamente un deber. Defender la soberanía es una obligación, no es un deber. ¿Por qué? Si el elemento fundamental, que es el voto, es el que se requiere para la defensa de la soberanía, ¿por qué el voto no es obligatorio? Yo creo que una de las reformas que debe contener, sin necesidad de modificar el 130 constitucional, es que en esa reforma, de la arquitectura electoral, exista la obligatoriedad del voto. Es necesario que... Como también el respeto al voto. Exacto, por supuesto, pero la obligatoriedad es necesaria. ¿Por qué? Porque en manos de todos está el destino de toda la patria, en manos de todos. Yo creo que es una obligación defender la patria, defender la soberanía. Es una obligación el que la manera de defenderla es votando. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Miguel. Vamos a regresar enseguida. Estamos con Miguel Salazar, diputado de la Asamblea Nacional, presidente del partido COPEI. Bien, continuamos con Miguel Salazar, pero vamos a reinsertarnos, Miguel, en este tema político, aparte de lo que conversamos al final sobre lo de posibles reformas electorales en un futuro de corto plazo. También hay una serie de comentarios y rumores sobre una posibilidad que surge a propósito de un recurso que se introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ahí tiene dos posibilidades. O abrir un corredor, esa Sala Constitucional, con una sentencia que deje abierta algún espacio para una nueva participación electoral en un futuro, de mediano plazo quizá, o sencillamente ratificar la decisión que tomó la Sala Electoral, que a su vez ratificaba o renovaba la proclamación de Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué piensa de lo que pueda surgir allí? Mira, yo de lo que puede surgir estoy ajeno completamente. Lo que sí es que las sentencias, como todas sentencias que emita el máximo tribunal de justicia de este país, deben ser acatadas, independientemente de que sean cualquiera de las dos vías que tú estás planteando. Lo taxativo aquí es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la ley. Y en ese sentido nosotros... Aquí han pasado muchos elementos en los cuales la gente se ha olvidado de que aquí hay un Tribunal Supremo de Justicia que emite, o sea, los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia son de estricto cumplimiento. Y eso tenemos que tenerlo claro. Nos guste o no nos guste, lo compartamos o no lo compartamos. Lo cierto es que es una decisión. Y esas decisiones, dentro del marco legal y constitucional del país, necesariamente deben ser respetadas y acatadas. Ahora, a la par de ello, esperemos entonces que surja esa decisión, al final de cuentas, de la Sala Constitucional. Pero también se ha generado una situación de confrontación abierta con ciertos gobiernos o algunos gobiernos de América y de otros países del mundo. ¿A dónde nos puede llevar esto? Porque imagínate, llega el 10 de enero, se ratifica que será Maduro nuevo presidente de la República y habrá gobiernos que a lo mejor reconocerán o no reconocerán por esa disputa y esa rivalidad o antagonismo internacional que existe. Mira, yo lo veo... ¿En qué posición nos puede colocar? No, yo creo que en cuestión de 60 días ya eso automáticamente se va a normalizar. Tú te vas a acordar de mí que a partir del 10 de enero todos los gobiernos que hay, ¿por qué? Porque Venezuela mantiene relaciones comerciales con muchos, Venezuela está en el ámbito internacional, Venezuela es un factor que coadyuva a las economías a nivel mundial. Entonces, cuando tú vayas transitando, te vas a dar cuenta que políticamente a ningún gobierno le va a convenir entablar una disputa con el gobierno de Venezuela que va a ser, con el nuevo presidente de Venezuela que va a ser a partir del 10 de enero. Entonces, yo no veo esa situación, de verdad que aquí han hecho muchos llamamientos, sobre todo a través de las redes sociales
que van a ser sujetas a legislación venezolana en el materia electoral precisamente por el comportamiento que han tenido últimamente. Y eso no es mentira. Ahí tú ves, y recientemente el señor Enrique Capriles renunció a Primero Justicia por el comportamiento lesivo que permanentemente tenía Julio Borges en contra de él y de mucha dirigencia de Primero Justicia. Entonces, ese tipo de comportamiento debe ser normalizado vía redes sociales, ¿cuál es la vía para normalizarlo? La legislación. Entonces aquí, ese tipo de situaciones que ¿Eso daría pie a penalizaciones tal vez? Necesariamente. ¿Por qué? Porque es la única manera. Así como tú no pagas los impuestos, que es un deber pagar los impuestos, te multa el CENIA. Así, si tú no vas al servicio militar obligatorio, tú tienes que tener una excepción del por qué no vas, o tienes que cumplirlo, o tienes que ser. Los muchachos de bachillerato cumplen servicio militar al final, en el quinto año de su carrera de ejercicio. Entonces, ahí hay un montón de situaciones en donde hay una penalización. Ahí es donde me devuelvo al principio, que ahí es donde consideramos nosotros la obligatoriedad del voto con una penalización. Si usted no va y vota, usted está penalizado. Hay que multarlo como la empresa que no paga, ¿ok? Tiene que ser multada. Y esto va correlacionado todo, porque la modificación de la ley no se queda ahí. Eso es un aporte que le podemos hacer. Pero aquí hay que regular los partidos políticos, hay que regular cómo se constituyen, aquí hay que regular el comportamiento de la dirigencia de las organizaciones con fines políticos que dirigen organizaciones. En el caso de COPEI en este momento, que no me lo está preguntando, pero te lo voy a adelantar, COPEI viene desarrollándose a lo largo de todo este tiempo. COPEI terminó el 28 y siguió haciendo política porque somos un partido presto a cumplir 79 años. Y en esos 79 años nos hemos venido redimensionando. Ahorita, en este momento, Carlos, toda la dirección nacional, toda la dirigencia nacional está desplegada por todo el país. ¿Cuál es el objetivo de ese despliegue nacional? Bueno, estamos las elecciones próximas. Evaluando toda la dirigencia, evaluando cuál es el comportamiento. Ocurrió, en fin. Estamos recogiendo material para alimentar a nuestro plan, que es la Agenda Venezuela Cambia. Estamos recogiendo propuestas de dirigencia de toda una serie de personas que quieren participar, y hay que irlos evaluando, conversando con otras organizaciones políticas para la participación en el año 2025. Eso te iba a decir, te iba a comentar. Bueno, sí, se abre un espacio y probablemente una mega elección, gobernadores, alcaldes, concejales, consejos legislativos, en fin. Ahora bien, con este nivel de incertidumbre que existe, con este nivel incluso de desconfianza que todavía se respira en el ambiente, ¿tú crees que va a haber para esa próxima elección una motivación suficiente? O en todo caso, los partidos tendrán que trabajar muchísimo para lograr otra vez que un colectivo, una sociedad, sienta que tiene el derecho y el deber de participar. Los partidos tenemos que trabajar muchísimo para lograr eso. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esa participación? Precisamente cuando tú vas a las comunidades, cuando tú vas a los municipios, vas a los estados y buscas personas consustanciadas con esas realidades y personas que tienen un liderazgo genuino y que es ese liderazgo que las organizaciones con fines políticos queremos servir de apoyo para que esas personas sean gobernantes, sean concejales, sean legisladores, sean alcaldes, sean gobernadores y sean diputados a la Asamblea Nacional. Ese es un trabajo y yo invito inclusive a toda esta dirigencia y a sobre todo esos partidos políticos que se hacen llamar de la mesa de la unidad democrática, que empiecen a racionalizar. O sea, porque aquí la situación que tenemos actualmente, y yo te lo he dicho aquí, lo he dicho en muchas oportunidades, gran parte de la responsabilidad de la situación que vivimos hoy en Venezuela no es responsabilidad única y exclusivamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, no lo es. ¿Que tiene una gran cuota? Sí, pero el comportamiento político no ha sido el más idóneo. Cuando tú tienes una oposición, que en este caso yo me considero de oposición adversario al gobierno nacional, tienes una oposición en la cual se está peleando entre ellas y no logra ponerse de acuerdo, ¿qué le vas a decir tú al resto de la sociedad cuando no tienes capacidad de ponerte de acuerdo de lo que te estás maltratando entre unos y otros con las consecuencias que tenemos hoy día? Bueno, ya hemos concluido. Se nos fue el tiempo, Miguel, pero bueno, hay muchos temas de que hablar. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Y bueno, ya veremos qué pasa. Nos vamos a la pausa. Arte y espectáculos al retorno.